Estamos hablando sobre lo que es un discípulo, la importancia de ser un discípulo. No todos los que estaban con Jesús, esos 10,000 que estuvieron el día que Él les dio de comer el pan, eran discípulos, ¿no? Ellos eran seguidores, gente que les gustaba oír a Jesús, pero no todos ellos eran discípulos. Los discípulos eran un grupo pequeño, los 12, luego los 70, luego los 120 y así. Pero, ¿qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es el que recibe la enseñanza de su maestro. El discípulo es el que defiende la doctrina de su maestro. El discípulo es el que valora y sigue los métodos que tiene su maestro y está dispuesto incluso a morir por defender lo que su maestro está enseñándole. Cualquier tipo de discípulo. Y es tan fácil reconocerle a un discípulo. Es tan fácil reconocer a un discípulo. ¿Quién es su maestro? Porque el discípulo se mirará como su maestro. Si nosotros vamos a hablar de discípulos, hablemos de Aristóteles, este gran filósofo, sabe quién fue su maestro. Sabe que fue Platón su maestro porque piensa como su maestro. El que habla de Platón sabe quién es su maestro, Sócrates, porque los tres piensan, tienen la misma doctrina, la misma filosofía, grandes filósofos. Es tan fácil hablar de los discípulos de Sócrates. ¿Quiénes son? Rápido. En los colegios se aprende esto, Platón, Aristóteles y así. Así vamos mirando quién fue el maestro. Dice, él es el maestro, porque piensa, habla como él, actúa como él. Y el discípulo se parece tanto al maestro en su manera de hablar, de comportarse, en sus métodos, en todo lo que recibió del maestro. Vamos a la Biblia, vemos a grandes discípulos, un Eliseo era un discípulo del profeta Eliseo, era discípulo del profeta Elías. Eran los mismos, hacían las mismas cosas, los milagros similares. Si alguien quería verle a Elías, le vería a Eliseo, porque era discípulo del profeta Elías, haciendo las mismas cosas. Si queremos hablar de Josué, Josué fue un discípulo de su famoso maestro Moisés. Tenía que parecerse tanto Josué a Moisés para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Eran millones de personas que tenían que llegar a la tierra prometida. Moisés los sacó de Egipto y alguien como Moisés tenía que llevarle a la tierra prometida, y este sería un discípulo de él, Josué. Porque solo los discípulos podrán continuar la visión
el proyecto solo un discípulo. Si no es un discípulo, no va a poder hacerlo, porque la visión va a cambiarlo en medio camino y se van a desviar del objetivo a donde iban. Es tan importante ser formado un discípulo a la imagen del Maestro para poder llegar al objetivo que se desea. Quisiera que me acompañes para mostrarte, hablar un poquito de Josué. Quiero ir a Éxodo capítulo 32, versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Sí, te leo este versículo porque voy a recordarte un poquito antes de este versículo. Moisés había subido al monte a recibir lo que es los mandamientos, las tablas de los mandamientos, y subió su discípulo Josué, pero fue dado la orden que solo Moisés subiría a la cumbre. Josué se quedaría en las faldas de la montaña, y pasaron 40 días. Y cuando el pueblo Israel pensó, dijeron: Moisés se fue muchos días a la montaña, seguramente murió, ya debía haber bajado. Nadie puede vivir 40 días sin comer ni beber nada en la montaña árida. Seguramente él murió, y decidieron hacer el becerro para otra vez que un Dios los dirija a Egipto. Y allí entonces su discípulo Josué no opinó igual. Josué permaneció los 40 días en las faldas de la montaña. No sé si Josué también estaba ayunando, no sé si él llevó alimentos, no sé, pero Josué permaneció los 40 días allí fiel, firme, esperando a su maestro. Entonces, cuando Moisés baja, hay tremenda bulla en el campamento, y el momento que baja Josué, le halla Moisés a Josué allí, y ahí es cuando Josué repite el versículo y le dice: hay voz de alarido, hay bulla, creo que hay guerra hay en el campamento. Josué no sabía qué estaba sucediendo. No sabía qué estaba sucediendo. Dios ya le había declarado a Moisés lo que estaba sucediendo, pero Josué no sabía, porque él nunca bajó al campamento. Él permaneció los 40 días al pie de ese monte, fiel al pie de su maestro, al pie de su mentor. Él permaneció allí, y ahí podemos mirar esa fidelidad, y ahí podemos mirar a alguien que iba y era un buen discípulo para poder continuar la labor que tenía su maestro, en este caso Moisés. ¿Quién mejor para llevar al pueblo al proyecto, a culminar el proyecto y el sueño? Era Josué, porque él estuvo cerca de Moisés todo el tiempo y era la persona más adecuada. El resto se contaminó con esto del becerro de oro. Josué permaneció fiel y estaba allí siendo un buen discípulo. Luego podemos mirar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento miramos a los discípulos sanando a los enfermos, poniendo las manos sobre ellos, levantando paralíticos, resucitando muertos, predicando, haciendo grandes milagros con una pasión tan grande, y la gente
pudo distinguirles con tanta facilidad. Y vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, dice la gente, ese momento, ellos antes de esto había sucedido un milagro grande, un hombre con problemas que tenía de no poder caminar, de tener problemas en sus piernas, fue sanado. Y ese momento hubo alboroto y bueno, algunas cosas que sucedieron allí. Entonces la gente, los sacerdotes dijeron esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira, ellos conocían que Pedro, que Juan no eran doctores de la ley, maestros, no eran rabinos, era gente del pueblo, pero les oían hablar de una manera tan diferente. Les veían actuar de una manera completamente diferente a todos. Lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban sobre el reino y lo que ellos hacían. Les vieron sanar a enfermos, les vieron la pasión que tenían al hablar del arrepentimiento, de la nueva vida, al hablar, al levantar a los enfermos, que dice la gente se maravillaba y decían, no, estos hombres se parecen tanto a Jesús. Estos hombres de seguro que son gente de Jesús, porque hablan como Él, viven como Él, predican como Él, actúan como Él, defienden la doctrina como Él, y se puede ver con tanta facilidad que vienen de Él. Esto es ser un discípulo cuando la gente de afuera te mira como el maestro. Te hablaba de Aristóteles, de Platón, podían saber que venían de Sócrates porque habla y piensa como ellos piensan. Tienen la misma doctrina y dicen, no, ellos son de la escuela de Sócrates. Ellos son de tal lugar porque son idénticos. Veían a Pedro, veían a Juan, decían, no, ellos son idénticos a Jesús. Hasta esos milagros que él hacía, ellos están haciendo. Porque un discípulo se parece tanto a su maestro que a leguas se le dice, son como ellos. Esto es ser un discípulo. Por eso, mi querido amigo, hermano, la iglesia tiene un maestro y ese maestro es Jesús. Y la iglesia tiene que parecerse a Jesús. La iglesia, los de afuera, tienen que mirar a Jesús en tu vida. Los de afuera tienen que mirar cuando están en una reunión, tienen que mirar a Jesús en ti. Cuando estás en una reunión familiar, social, en el trabajo, la gente tiene que mirarte diferente a todos los que están allí. Tú tienes que ser la diferencia y la gente tiene que decir, estos son de Jesús porque hablan como habla Jesús. Estos son de Jesús porque hacen lo que hace Jesús. Y qué triste. Hoy ya no necesitas decir quién corrió y le dijo al pastor el chisme. No, suben en las redes. Qué triste ver al cristiano hoy en día haciendo las mismas cosas que hace el mundo pecaminoso. Qué triste mirar
en las mismas redes. A veces yo digo como que no tienen vergüenza, tal vez de que alguien pudiera decirles y burlarse de ellos, los mismos familiares tal vez que un día les vieron predicando, el decir, pero ¿cómo es posible? No decían que son discípulos de Jesús, ¿y cómo es que están haciendo esto? ¿Cómo es que al instante dicen, no, son mentirosos? Ahí sí que tienen razón, pero hay una respuesta, no, es que nunca fueron discípulos de Jesús. Simplemente fueron gente que le sigue. A Jesús le seguían 5,000, 10,000 porque querían pan o provisión, porque querían un milagro, porque querían algo que les hacía falta. La multitud. Entonces, el discípulo es tan sencillo ser reconocido como le reconocieron a Pedro, a Juan, y le dijeron, estos estuvieron con Jesús, son de la escuela de Jesús, porque se les mira lo que hacen, lo que hace Jesús. Esto es ser un discípulo. De esta manera vive y debe vivir la iglesia de Cristo. Y allí es cuando podemos mirar algo importante que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Jesús estaba por irse ya de la tierra, había formado a los 12, ya tenía un grupo de 70, habían hombres, mujeres, y Jesús les dice, el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, enséñenlos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Jesús se iba y ahora se quedaban esos 12 para poder enseñar al mundo entero lo que era el reino de Dios. Jesús vino a rescatar o a redimirnos del pecado. Jesús vino a hacer su obra de salvación y a implantar el reino de los cielos, que se pueda vivir aquí en la tierra su reino, un reino de perdón, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de justicia, un reino de nueva vida, un reino donde Él sería el que gobierne las vidas, un reino donde pueda ser la iglesia aquellos discípulos. Y Él se iba y les decía, ustedes van a ir al mundo entero, a las naciones, y van a enseñar todo lo que estos 3 años yo les enseñé a ustedes. Ustedes van a enseñar todo eso. Todo, enséñenles lo que yo les he impartido. Id y haced discípulos, decía el 19. Id y haced discípulos. Ellos lo hicieron de una manera ferviente, de una manera tan fuerte, con tanta visión, que empezaron a predicar que no había cárcel que pueda detenerles, los azotes no los detenían, incluso les llevaban a las arenas, a los coliseos romanos, y allí les mataban, les quemaban, les devoraban los leones, pero tanta era la fuerza
que ellos pusieron en los nuevos discípulos, que el número crecía, porque la visión de ellos era con una pasión tan grande para formar a los siguientes discípulos, que así les matarían a muchos de ellos, tendrían que seguir permaneciendo discípulos fieles y apasionados para que no se pierda lo que es el pueblo o la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha permanecido miles de años, ya casi 2000 años, permanece viva en esa esencia, en la esencia que Jesús quiso que sea formada. El ser cristianos no es tener una religión. Cristianos no es defender una religión. Cristianos es tener el estilo de vida de Jesús y de un discípulo. Eso es ser cristianos. Cristianos, pequeños Cristos, cristianos, discípulos de Cristo. Cualesquiera puede llamarse cristiano. Miles, millones en el mundo entero dicen yo soy cristiano. Y no solo me hablo a los evangélicos, hablo a los católicos también decirse cristianos. A los evangélicos también decirse cristianos. Pero muchas veces nos llenamos la boca diciéndonos cristianos, seguidores, pequeños Cristos, y hemos aprendido que llamarlos cristianos era una manera de ofenderles en esa época al grupo. No era como que algo tremendo, sino era una manera de ofenderles, porque decía, no, esos son seguidores del Cristo. Era una manera de identificarles como seguidores de Cristo, como discípulos. Pero hoy en día, para aquella época, era bien puesto el nombre, porque ellos les miraban como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, dispuestos a dar su vida por el Maestro. Y ellos sí que se llamaban cristianos. Hoy en día millones se llaman cristianos, cristiano católico, cristiano evangélico, y es un apodo prácticamente. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Hoy el cristiano está robando afuera en las calles. Hoy el cristiano saca la pistola y le mata al otro. Dice, yo soy cristiano católico. Hoy el cristiano evangélico está metido en la basura que el mundo está metido, en el adulterio. Yo soy cristiano evangélico. El cristiano no es el discípulo ser un apodo. El discípulo es vivir la enseñanza del Maestro, vivir y que el resto te mire. Esos estuvieron con Jesús porque actúan y viven como Jesús. Eso es ser cristianos y eso es ser discípulos. Mira, entonces, con todo esto, hace unos 15 años atrás, recuerdo que Dios habló a nuestras vidas y nos dio la visión a la iglesia. Alguien dice, toda institución, toda iglesia tiene una visión, y Dios nos entregó a nosotros una visión. Dios aclaró la visión para nosotros y nos dijo algo a cada pastor de una manera muy personal. Dios habló sobre lo que es la visión. Y yo recuerdo el día que estuvimos con mi esposo sentados en el comedor, estuvimos sentados, y recuerdo el día que salió el pastor Jonathan de su habitación. Había tenido algunas horas que él estaba encerrado orando allí, y
salió, recuerdo, y habló y dijo: Dios me habló. Y empezó a transmitir lo que Dios le había dicho. Dijo: ustedes son gente que Dios ha probado sus vidas. Empezó a hablar de parte de Dios. Lo único que hacíamos es recibir lo que Dios estaba ordenándonos, y nos habló tan claro que Dios decía: tienen que formar gente a la esencia. He visto en ustedes trabajo, esfuerzo, pasión, entrega. He visto todo sin esperar nada a cambio, sin esperar nada. Y empezó a hablar, nuestras vidas fue tan ministrada. Dios le habló a él sobre la visión de formar gente y formar a la iglesia en la visión de la pasión que Dios quería para tiempos nuevos. Y luego de eso Dios habló a mi vida de una manera especial. En una noche Dios me habló, me mostró dos personas por sus nombres, me mostró sentadas estas personas al frente de mí y me dijo: toma a estas personas y transmite todo lo que yo te he enseñado, lo que tú eres, lo que tú amas, tu esencia, todo transmíteles a ellos y fórmales idénticos a la pasión que tienes tú. Y fue de una manera tan especial que Dios habló a mi corazón, que es tan presente. Recuerdo eso, lo cual entendí lo que Dios quería que lo haga. Recuerdo al pastor Marcelito, Dios le dio una visión tan clara que él hizo un mural grande en la iglesia con un grano de maíz. Fue sembrado y luego ese grano creció y salieron de una planta 3 mazorcas, lo cual se reunía esas mazorcas en canastos y nuevamente era sembrado. Y había cantidad de nuevas plantas llenas de granos, lo cual era el hablar de la multiplicación, del sembrar esa semilla para que pueda crecer y producirse en más semillas. Y por último, del pastor Saulo, Dios había confirmado, él estaba viviendo en los Estados Unidos, él nacionalizado, su esposa, bueno, todos saben, ella es de allí, de Estados Unidos. Y bueno, ella vivía aquí, para los que no saben, se fueron ellos a Estados Unidos con sueldos buenos de no migrantes. Saulo era director, estoy hablando de un ecuatoriano, director de un instituto, de Instituto Canción, un instituto deseado por cuantos jóvenes, y trabajaba en una iglesia con remuneración, estaba al frente de lo que es una banda o algo similar allí. Tenía un departamento, una casa solo para ellos, todo amoblada de primera, o sea, una vida completamente cómoda que ningún migrante pudiera vivir allí. Pero un día Dios le habló a él y nos dijo: siento fuertemente en mi corazón regresar a Ecuador, porque Dios me ha dicho que tengo que regresar a formar, a enseñar todo lo que yo he recibido. En ese entonces Dios ya le había estado hablando a él, preparándole en todo lo que es la cultura, las bases bíblicas en el hebreo. Había recibido mucha
enseñanza, mucha administración y una pasión y una visión tan fuerte en formar e impartir lo que Dios le había entregado a él. Y ellos vinieron. Quizás el mundo, el resto no lo iba a entender, tal vez ni nosotros, pero vino dejando todo eso para venir a Cero, a Ecuador. Y la iglesia era pequeña, no era la iglesia de hoy. Entonces ahí es cuando Dios nos fue hablando y nos mostró justamente lo que es Mateo 28, nos dio este versículo. Y nuevamente me ayudas, y nos dijo, este es el versículo que vivirás en este versículo. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones. El 20, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y eso es lo que en nosotros se implantó tan fuertemente, y Dios nos dio una necesidad profunda a nosotros de no conformarnos de ver multitudes. Nos alegra ver una iglesia el domingo lleno, el primer culto, el segundo, el tercero lleno, sin tener dónde poner el tercer culto y todo. Lindo. Antes de la pandemia, un grupo similar de 800 personas, 900 personas, pero nuestro corazón nunca estuvo satisfecho, y los pastores saben de esto, porque Dios nos llamó a formar discípulos. Es lindo ver multitudes, pero Dios nos dijo: formen discípulos. Creemos que hoy en día los pastores jóvenes se formaron en esa visión, tal vez de los que fuimos más adultos, para poder continuar. Y yo decía a mi esposo, si en algún momento decidimos irnos a dar nuestro año sabático para hacer la transición más fuerte con ellos, que tomen todo lo que sería el gobierno, la administración de la iglesia, no tenemos temor que siquiera una persona va a mermar, porque Pastor Marcelo y la pastora no están aquí, porque ellos son nosotros, porque ellos piensan como nosotros, se mueven como nosotros. Si uno no está, a una persona, un pastor no está aquí, el resto da igual, porque todos piensan de igual manera y tienen la misma esencia. Eso es ser discípulo. En el encuentro muchas veces nosotros no estamos allí, pero estamos satisfechos. Allí están los líderes moviéndose igual que nosotros. Ni siquiera nos preocupamos, ahora sí, Dios mío, ¿cómo resolverán? No, porque ellos tienen el ADN, ellos saben cómo hacerlo, porque ellos son discípulos, y el discípulo piensa, se mueve, hace lo que hace el maestro. De eso se trata, ser discípulos. Siempre Dios nos dijo a nosotros, mira, Dios habló, Pedro, Juan, todos los discípulos lo hicieron perfecto su trabajo. Los de 1800, Juan Wesley, todos ellos lo hicieron perfecto. Todos los grandes padres de la fe lo hicieron perfecto. Y ahora, en el 2000 que estamos nosotros, lo estamos haciendo bien. Estamos teniendo nosotros esa responsabilidad de formar discípulos buenos. Si continúa y Jesús aún no viene, la iglesia continúa en la tierra, ¿qué va a ser de la iglesia en el 2100? ¿Acaso la iglesia va a desaparecer porque desaparecieron los discípulos? Recuerda que discípulo no es multitud de sentarse a oír un culto. Discípulos es vivir como vive Cristo. Discípulo es vivir la nueva vida. Discípulo es que la gente vea a Cristo en tu vida. Discípulo es hacer las cosas que Jesús hizo. Discípulo es defender la santidad.
y la nueva vida. Discípulo es amar con pasión, como los primeros discípulos que dieron su vida por el evangelio. Esto es la iglesia. Y hoy, cuando vemos a la iglesia en el tiempo de la pandemia, Dios mío, que hasta hoy todavía están sentados en la casa, créanme, teniendo miedo de la pandemia y completamente diciendo yo estoy bien, y sabemos perfectamente que no es por miedo, sino simplemente porque ya no les importó, ni les importa. Cuando en la primera alguien no te saludó, alzas el vuelo y te vas porque te resentiste. Esto pensábamos, Dios mío, hoy la maldad se ha multiplicado en el mundo, en Ecuador, en Cuenca, de una manera incomparable. La iglesia tiene que ser tan fuerte, tiene que brillar tanto para que en esas tinieblas de afuera el mundo encuentre la alternativa de una familia sólida, de vidas firmes y sólidas, de valores, de principios, que puedan ver a Cristo en la iglesia. La iglesia tiene que brillar de esta manera para que los de afuera digan, ellos están con Jesús, y puedan identificar a los discípulos de Cristo. Eso es ser discípulos. Y pensábamos, Dios, qué gran responsabilidad que tenemos hoy los maestros en formar a mi siguiente generación. Creo que nosotros lo hemos hecho ya como pastores, con una generación de pastores que están listos, y es más, son una gota de agua, ver de la una a la otra sin diferencia. Están listos para continuar y están continuando y haciendo hasta mejores cosas que nosotros mismos. Pero ahora pienso, ¿y tú? ¿Estás formando a tus hijos en esa visión, en esa pasión? ¿Estás formando a tus hijos en esa pasión de Cristo? ¿Estás formando a tu familia con esa visión de amar a Cristo sobre todas las cosas? De amar la iglesia, de amar congregarse, de amar leer la Biblia, de amar de orar, de amar el cristianismo, de amar y defender tu fe, tu doctrina, de defender a Cristo, de defender las enseñanzas bíblicas. ¿O estás vendiendo con tanta facilidad, diciendo es que yo soy un cristiano moderno? No existe cristianos modernos. El cristiano moderno no existe. No se trata el cristiano moderno de vestuarios, no se trata de eso. El cristiano moderno a veces le hablas en santidad. Es que soy cristiano moderno, hoy puedo estar tranquilamente un fin de semana, irme a una discoteca y estar ahí con el resto. Es que yo soy moderno. No, el cristianismo jamás ha cambiado, siempre tendrá la misma esencia. El evangelio siempre será la misma esencia, las mismas enseñanzas. Entonces, mira, esto es formar vidas de discípulos. Y tenemos esa responsabilidad a formarlos para que cuando de aquí en el 2050 haya tremendos discípulos en tiempos nuevos, que se hayan multiplicado, que tú como padre puedas formar a tus hijos en esa esencia de discípulos. Qué lamentable es oír a un padre decir, no, solo yo me quedé de los dos viejitos porque mis hijos no quisieron saber nada. Es que no fuiste un buen maestro, no fuiste un buen maestro, no pudiste formar discípulos a tus hijos, no los pudiste formar. Tal vez dijeras, esa es responsabilidad de los pastores. Sí, es una responsabilidad dentro de una iglesia, pero tú eres el pastor de tu casa, tú eres la pastora de tu casa, y tu responsabilidad es formar a tus hijos para que ellos amen las cosas de Dios. Esto es formar discípulos.